Ya. Nos quedamos en la segunda conversación de Lukács con Koffler, en la página 100 y dándole la palabra a Lukács. Mire usted, yo diría que soy más bien escéptico acerca de la importancia de los planteamientos teórico-cognoscitivos. Me da miedo que los problemas teórico-cognoscitivos, siempre y cuando no se les considere como momentos de los planteamientos ontológicos, desfiguren los problemas, establezcan una identidad allí donde no la hay y supongan diversidad donde existe identidad. En la Esta teoría, frase es como el diamant. O sea, los cambios cualitativos, cambios cuantitativos. Oiga, dígame usted qué quiere decir, ¿no? O sea, a ver, parece que él pareciera que él está diciendo que utilizar un método, pues, ¿qué será lo teórico cognoscitivo? Un método científico, cuando está hablando de totalidades concretas, pues no sé. Pero esto es una interpretación, o sea, una vez hago yo mi interpretación buscándole sentido, veo que no tiene nada que ver con la frase, ¿no? Podría tener 100.000 otras interpretaciones. Es dudoso que él fuera tan tonto o estuviera tan convaleciente de una siesta que no, no sé, ¿no? Y todo esto referido al asunto de la producción, ¿no? Él le ha preguntado, Hegel sitúa la producción de la realidad por obra del espíritu como supuesto absoluto en relación con el problema de la producción en la sociedad. Pareciera, pero esto también es una cosa, pareciera que el Koffler quiere separar las relaciones sociales del mundo natural, porque seriese la forma de conseguir pensar que un día podemos resolver las relaciones sociales y hacerlas igualitarias. Y el otro diría, mire usted, las relaciones sociales, ahora estoy usando el Hegel, ¿eh? Mire usted, las relaciones sociales no pueden ser convertidas a nuestro antojo en lo que queramos, porque al otro lado está el valor de uso y al otro lado está la dialéctica con la naturaleza y al otro lado está la tecnología y la tecnología exige que haya gente que sepa tecnología y eso abre relaciones de poder. Un ingeniero manda más que un obrero y un ingeniero tiene poder y un obrero no. O sea, y esto es lo que le lleva, pienso yo, ¿eh? O sea, aquí fijaos que chorreo. Es lo que le lleva a decir, no, hay que luchar por democratizar sustantivamente y de forma capilar las relaciones y la vida cotidiana, la praxis, y veremos a dónde nos lleva. Porque evidentemente también hay que tener en cuenta que este tipo de asertivo, a ver, sí, pero yo no he acabado de ver lo que dices, no, Biel. no. Bueno, intento leerlo, a ver, aquí abajo, ¿dónde se puede leer? Chat, aquí. Depende, hay gente. Si queréis ya lo leo. Sí, léelo, por favor, sí. Dice, depende, hay gente que pregunta y deja hablar, aunque el entrevistado se salga. En otros casos, el entrevistador intenta dirigir hacia aquello que le interesa a él y eso puede quedar aún mucho más claro en la selección de párrafos. También hay que tener en cuenta de que este es un tipo de registro que invita a ser asertivo, dejando el hilvanado para otro tipo de registros. Vale, sí, sí, bueno, yo. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Sí, sí. Sí, vale. Dice, en la teoría del conocimiento hay que tener un cuidado extraordinario. Me limitaré a mencionar el tan importante hecho de que para Kant toda diferencia entre fenómeno y ser viene a esfumarse en lo que consideramos nosotros realidad real, al ser para nosotros el mundo dado, según la teoría kantiana, una mera apariencia que conlleva la cosa en sí, trascendente e ininteligible. Para Hegel, en cambio, la realidad consiste en un ente realmente existente y en un mundo de apariencias que es realidad a su vez. Significa esto que se trata de una tradición tan solo desde el punto de vista teórico-cognoscitivo
Y cuando yo hablo de producción en el sentido marxista, por producción únicamente cabe entender, como es natural, los productos del trabajo en el más amplio sentido. La producción surge como Kofler, producción de la sociedad, Lukács. Bien, bien. Pero la producción de la sociedad surge a consecuencia de la difusión del trabajo, a consecuencia de los María, María- asertos. María Ángeles, perdona, Sí, un segundo. Joaquín, tú aquí no sé si quieres comentar, pero sobre las notas que nos habías enviado Bueno, en relación a como ya, no sé si, o si lo habéis leído todos, sí. quizás no sea necesario comentarlo, pero sí, en el párrafo último anterior de Lucas sí que había, Joaquín nos había enviado una nota contrastando la traducción italiana con esta, en con relación al esta. término apariencia y el uso. Que yo lo hice porque precisamente Salvador había señalado al final de la otra sesión la insatisfactoriedad de la interpretación de Kant. Dice que es un Kant. Y pensé yo, pero claro, claro, claro. Pero este tío, Lukács, en su origen era un neocantiano. Era un neocantiano de la escuela de Marburgo. No puede ser que un neocantiano de la escuela de Marburgo no sepa qué decía Kant bien, ¿no? Entonces me fui a la italiana y vi que la interpretación de la italiana era distinta. ¿Eh? Y entonces Manuel Monleón nos ha enviado que claro, Erscheinung y Scheinung, las expresiones verdaderas que no hay apariencia, no es apariencia. O sea, el término apariencia, no sé, ¿no? O sea, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo, no. Se refiere a que en el párrafo anterior, donde dice una mera apariencia, y luego tres o cuatro líneas más abajo, donde dice en un mundo de apariencia, debiera decir fenómeno. Fenómenos, bueno, y tampoco O dice manifestación, fenómeno, manifestación. manifestación. Y Fenómeno, ¿eh? sí, y tampoco hay una diferenciación tanto entre un noúmeno que aparecería como real y que nos llega distorsionado, ¿no? O sea, porque eso tampoco es exactamente Kant así, y tampoco lo dice él así, claro. O sea, que, mm, claro, la propia traducción italiana, cuando Manuel Monleón nos puso las palabras alemanas, pensé que, bueno, podría haber incluso sido más rigurosa, ¿no? O sea, aquí lo que sí que hace es una diferenciación entre, claro, entre Kant y Hegel, ¿no? O sea, es el... yo- pero claro, yo ya no. Lukács. Bien, bien, pero la producción de la sociedad surge a consecuencia de la difusión, de la división del trabajo, a consecuencia de los asertos teleológicos, cada vez más complicados, que se erigen sobre el aserto teleológico primario, constituyendo un sistema inaudito de asertos teleológicos. Si alguien analizase la sociedad realmente, yo creo que llegaría a la conclusión de que el átomo de que se compone la sociedad es justamente el aserto teleológico individual. Su síntesis, sin embargo, no ha surgido ya de lo teleológico. En este punto tenemos que insistir en que toda operación aislada de venta o compra de mercancías constituye de por sí un aserto teleológico. Cuando una mujer va a la plaza y compra 5 peras, tenemos ya un aserto teleológico. Ahora bien, en el mercado se produce, en virtud de esas 1000 aserciones teleológicas, una causalidad de mercado que se asocia a otras causalidades de mercado. El resultado es que adelante solo cobran efecto las consecuencias causales de los asertos teleológicos individuales. Es el momento insoslayable de la objetividad y necesidad en el ser social, que consiste en que el resultado de los asertos teleológicos individuales de que aquel se compone representa algo totalmente distinto de lo que en ellos se persigue. Kofler. De esto ya hablamos ayer. Aquí podríamos decir simplemente que está hablando de la posibilidad de la enajenación. Es decir, porque aquí no ha entrado la naturaleza, ¿no? Es el ser humano y su acción individual
entra en relación social con las acciones individuales de los demás seres humanos y la dinámica generada por la totalidad lleva a que ninguno de nosotros podamos controlar eh, las consecuencias. Pero eso se llama, bueno, podríamos decir, la teoría de la enajenación, y podríamos decir, por ejemplo, hace poco en otro texto, no sé, no sé si en España más o en Debats, Gabriel situaba que no se puede suprimir el mercado, o sea que hay muchas formas de pensar el mercado. Eh, y aquí estaríamos ante una negación del mercado. Y dices, pues bueno, cómo vamos a conseguir la información económica de la... Bueno, en fin, se abren aquí debates, pero por el momento seguimos en las relaciones sociales, ¿no? Lukács. Supongamos que la tasa media de beneficio surge en virtud de la aspiración a un beneficio especial. No hay duda de que en los No, asertos... beneficio especial no es la palabra que está en italiano, ¿eh? O sea, aquí Perdón. estamos hablando de tasa. En realidad, la tasa de beneficio de la tasa de ganancia. Y sería un plus, un plusvalor. O sea, un beneficio especial parece que esté pidiendo que el rey le dé un privilegio, ¿no? Un privilegio económico. No, no, fijaos que si lo entendemos bien, está hablando de un plusvalor, el valor, la tasa de ganancia, conseguir más tasa de ganancia, en fin. No hay duda de que en los asertos individuales se realiza tal aspiración a un beneficio especial y hasta que este beneficio especial se realiza inmediatamente, más en el proceso general el resultado al que se llega es a la tasa de beneficio como proceso global. La tasa de ganancia. Muy buenas. O sea, estamos ante la tasa de ganancia, no pedirle la patente de corso sobre la plata americana al rey, pidiéndole un beneficio, un privilegio, ¿no? Es a partir de este núcleo de donde habría que investigar filosóficamente los problemas de libertad y necesidad en la sociedad, para lo cual sería importante, en mi opinión, y este problema nunca ha sido tenido lo bastante en cuenta desde el punto de vista filosófico, que la causalidad y la teleología, en cuanto a dos formas de la determinación, se tratasen simultáneamente, pero con independencia una de otra. Hubo un tiempo en que lo teleológico simplemente se negaba, siendo sin duda cierto que en sí e independientemente no existe más que la causalidad. En el ser social se suma el aserto teleológico, mas un aserto teleológico solo puede existir en un mundo causalmente determinado. Que aquí podrá entender a qué me refería cuando dije anteriormente que en el aspecto teórico cognitivo puede analizar la causalidad y la teleología como relaciones independientes. Si comienzo a analizarlas ontológicamente, es cierto que veo cosas que parecen contradecirse entre sí. Por un lado, la teleología solo puede suponerse contando con el dominio de la causalidad. Por otro, los objetos, formas y asociaciones nuevos que surgen en la sociedad lo hacen tan solo como consecuencia de asertos teleológicos. Si recordamos, la causalidad para él es aquello que nos decía en la lectura anterior de que podemos cambiar la naturaleza utilizando la naturaleza. O sea, con el fuego podemos conseguir hierro colado, pero el fuego es una ley natural. Bueno, entonces hablamos de las leyes naturales, terminamos hablando de las leyes naturales. El fuego es una ente natural, el mineral es un ente natural, utilizando un ente natural con un ente natural. Aquello, aparte de la complejidad de la conversación, que era muy raro, eso está desde los años 30 en su libro El joven Hegel, ¿no? Y además, bueno, para mí, bueno, personalmente, cuando leí El joven Hegel hace muchos años, pensé, tú me estás engañando, eso no es posible que esté, lo dijera Hegel. Y estás hasta falsificando las citas. Y luego me encontré en el libro traducido por Ripoll, La filosofía de lo real. Joder, es así, de joven Hegel, que eso era verdad. Y Hegel está hablando de la dialéctica con la naturaleza. Y claro, o sea, nuestra teleología, nuestra posición de fines siempre choca con una limitación. Eh,
Con lo cual, es imposible que nosotros podamos concebir una alternativa. Se abre la puerta a esta, que a la vida cotidiana y a la democratización de la vida cotidiana, en lugar de fantasear sociedades en las que no haya, que haya una total libertad para autorregular modeladoramente las relaciones sociales, porque claro, las relaciones sociales hay un valor de uso, hay una tecnología, una técnica y bueno, lo que ya conté otra vez en la última conversación de él, que está una entrevista que conceden en los textos esos que se aparecen como testamento, él dice, mire usted, los ingenieros nucleares pues tienen mucho poder. Él estaba a favor de la energía nuclear, ¿no? Dice, bueno, pues surge, o sea, siempre estamos ante un problema de generación de poder. O sea, no podemos pensar en que las relaciones sociales, modelarlas al margen de su eficiencia, etcétera, ¿no? Bueno, pero bueno, esto es volver al texto anterior para explicar esto y pues, puede no ser, pues, si no parece consistente, pues también pues, no tiene por qué serlo, ¿no? O sea, quiero decir. Esto parece muy paradójico desde el punto de vista teórico-cognitivo, mas si lo considera usted en el aspecto ontológico, viene a ser un nuevo análisis de la aserción del trabajo. Koffler, de acuerdo. Mi inciso obedecía tan solo a la preocupación por evitar nuevos equívocos en relación con el concepto de producción. Lukács, claro, claro. Koffler, en el sentido de que por ello entendiese usted únicamente el trabajo. Pero, Lukács, yo pienso que la aserción del trabajo es, Koffler, lo primario. Lukács, mire, a partir de la aserción del trabajo se desarrolla, por ejemplo, el concepto de la coordinación del trabajo. Se desarrolla el concepto de la preparación intelectual del trabajo, etc. Cuando este proceso evoluciona como división social del trabajo, surgen para agregársele la tradición y las consecuencias de ello extraídas. En una fase subsiguiente nace el derecho. Y toda aserción del derecho es ideológica. Toda aserción del derecho consiste en decir: quiero que Pedro Pérez sea encerrado durante 3 meses porque ha robado 2 cajas. No puede darse un enunciado jurídico que no sea en sí mismo un aserto teleológico o contenga una exhortación a aserciones teleológicas. Así, pues, me parece que hasta en las mismas formas supremas de la ciencia y el arte no podemos pasar por alto el problema de las aserciones teleológicas. Un segundo nada más. Esto es así, yo es que lo ignoro. Dice, cuando dice, no puede darse un enunciado jurídico que no sea en sí mismo un aserto teleológico o contenga una exhortación a aserciones teleológicas. No lo sé, ¿es así esto? Si lo cambiáramos por normativo, sería tautología, ¿no? El derecho es normativo y es una y pretende regular de una determinada manera la acción humana, ¿no? Digamos, el derecho, ¿no? Sí, eso sí. Yo, yo, lo otro, bueno, que estoy esperando un poco más porque, sí, bueno, en fin, ah, bueno, porque lo que hay detrás es yo creo, es que Lukács con Hegel opta por la teoría del trabajo de Aristóteles contra la teoría del trabajo de Marx. Esto lo cuentan los Infranca, esto lo cuenta Tertullian, sin explicar qué significa eso, sin explicar qué significa eso. Es que para Marx trabajo es aquello que produce plusvalor. Vale, entonces un camarero genera plusvalor, y un cocinero genera plusvalor, pero un señor o una señora que guisan en casa no genera plusvalor, entonces no es trabajo. Entonces, Aristóteles dice que toda praxis y que toda poiesis es trabajo. O sea, estamos ante este giro. Este es el tinglao gordo que está incluso en toda su ontología. Optar por la opción poética aristotélica, que te lo reconocen, y sin decirte a cuál sustituye y por qué. Y él dice, no, mire usted, en la vida cotidiana todo lo que es vida cotidiana, porque se llama vida cotidiana todo aquello que hacemos y todo aquello ha de ser democratizado con independencia de que en la vida cotidiana, a pesar de, bueno, en fin, a pesar de que él sepa que estamos en el capitalismo de las plusvalías
relativa, en la vida cotidiana desaparece el concepto valor plus valor. Toda actividad debe ser democratizada. Y este sí que es una. Bueno, y dicho esto, a lo mejor no tiene, está fuera de sitio, lo hubiera podido decir ayer o mañana. Este es el asunto, ¿no? Antonín Franca lo reconoce, Tertullian lo reconoce, pero nunca explican el por qué ha sustituido la opción de el valor trabajo, el trabajo como generador de plusvalor, por el trabajo como metabolismo con la naturaleza. Esto es lo que hay. Y eso es Hegel. Eso está en, eso, bueno, o está en el joven, en su libro, está en los años 30, en el joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista, ¿no? Que en realidad fue su tesis doctoral de los años 30. En todo caso, Joaquín, volando filosóficamente mucho más bajo, a mí me cuesta entender esta frase literalmente, ¿no? Cuando dice, toda sección del derecho es ideológica, toda sección del derecho consiste en decir, quiero que Pedro Pérez esté encerrado durante 3 meses porque ha robado 2 cajas. Es No una puede teoría. darse un enunciado jurídico que no sea en sí mismo, bueno, no sé, yo no sé tanto de derecho, pero bueno, me gustaría pensar sobre eso. No, no me resulta fácil entender. Ya. Vale. Tampoco puedo decir más. Koffler, cuando habla usted de ontología, ¿no se refiere en realidad a la antropología? Lukács, no, pues creo que existen determinadas constelaciones ontológicas totalmente independientes de que haya seres humanos. Veamos. Si me dedico, por ejemplo, a estudiar en los diversos planetas de nuestro sistema solar la posibilidad de una vida orgánica, esto nada tiene que ver con los seres humanos. Porque del hecho de que exista vida en un planeta cualquiera, no se sigue ya necesariamente que la vida haya de ir a parar al hombre. Ahí se da un segundo salto que no podemos analizar por falta de material. Sin embargo, estoy persuadido de que en un ulterior análisis se habrá de llegar a conclusiones muy enrevesadas. Marx se dio cuenta con gran lucidez de que el darwinismo era un ajuste de cuentas final con la teleología. Y nosotros podemos ver ya hoy en la evolución de los seres animados que se dan callejones sin salida y ello en estadios evolutivos relativamente aventajados. A ver, yo creo que aquí lo que está haciendo es decir, Darwin sí, Lamarck no. Porque Lamarck sería el modelo, digamos, teleológico. Le crece el rabo para poder subirse al árbol, o le cambia la piel para poder adaptarse a la nieve. Es que si no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, me lo acabo de. Bueno, no, lo es. El otro día me lo tuve que sacar de la chistera, ¿no? Decir, porque, ¿de qué está hablando aquí? Darwin sí, ¿quién no? Pues el modelo teleológico sería el lamarckiano, ¿no? Vale. Las formas supremas de la llamada sociedad animal las encuentra usted entre los insectos, no ya entre los animales superiores. Y entre los insectos, esta sociabilidad es precisamente el límite puesto a una evolución ulterior. Al ser la división del trabajo, por ejemplo, entre las abejas, una división biológica, el enjambre solo puede renovarse biológicamente, mas no puede evolucionar desde la dominación por una reina hacia la democracia. Repito. En la Aquí, traducción italiana es más gracioso porque sugeriría que desde el poder, desde la monarquía absoluta a la democracia. O sea, la traducción esta de la reina sería más bien, sí, es una reina, claro, pero sería como desde la monarquía absoluta a la democracia. O sea, pues no lo sé, en la alemana no sé, pero tenía esta gracia la italiana, ¿no? repito, aquí adrede un viejo absurdo. Porque una evolución social ulterior solo es posible en la constelación que se da exclusivamente en el hombre, donde la división del trabajo tiene un carácter social, no biológico. Koffler, cierto, mas ¿no son de otro modo estas cosas en la filosofía tradicional? Aceptándose lo que se quiera en este punto, lo cierto es que en el ámbito de la sociedad humana, todo esto es otra cosa, a saber, antropología. Tomemos, por ejemplo, el concepto de teleología. Si extraemos de ella una filosofía, quizá desplacemos a la filosofía hacia campos en donde determine problemas ficticios y soluciones ficticias. Lukács.
Un segundo, Existe... un segundo. Sí, sí. Perdonad, yo tampoco acabo de ver que sea inmediata esa afirmación que hace Lukács sobre la invariabilidad de los sistemas animales. Él dice, las formas supremas de la llamada sociedad animal las encuentra usted entre los insectos, no ya entre los animales superiores. Entre los insectos, esta sociabilidad es precisamente el límite puesto a una evolución ulterior. Pues no sé, yo no afirmaría que no pueda haber evoluciones naturales que den pie a otras formas de sistemas de animales, no lo sé, es decir, no sé. Él lo asegura, dice que eso es imposible y que yo no sé. ¿Lo veis que eso No, es así? ¿Es imposible ese tipo de yo, evolución? yo creo simplemente que está diciendo que están sometidos a leyes biológicas, ¿eh? No he creído entender que diga que, hombre, porque si no estaría negando en sí la evolución, ¿no? Que él mismo está defendiendo. Si negase que los sistemas biológicos animales no cambian, estaría negando la evolución en sí misma, ¿no? A mí, vamos, yo creo que ahí se está haciendo el distingo entre lo animal, y hombre. entre el tipo de evolución que se da en lo animal, que está sometido a leyes biológicas, genéticas, y lo humano, que depende de lo social, que trasciende lo genético. Yo lo interpreto así. Yo Pero también lo es lo que interpreto. dice aquí, o la traducción, lo que dice es, entre los insectos, esta Sí. sociabilidad es precisamente el límite puesto a una evolución ulterior. Sí, yo tampoco la frase en sí mismo no sé qué quiere Hombre, decir. porque lo dice Marx en el capítulo 5 del Capital. Sí, pero la frase en sí es Las rara. hormigas y no sé qué, y hacen Sí, 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 sí. unas celdillas que nos causarían envidia. Bueno, Pero la diferencia entre los animales y el hombre es que el hombre, bla, 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 y los animales. sí. No. Pero es verdad que la frase puede ser rara. Por eso digo que hay que interpretarla de alguna manera, ¿no? Ujú. Lukács. Existe hoy, desde luego, una acusada tendencia a reducir esta cuestión al terreno de lo antropológico. Mas en tal reducción se excluye a todo el pasado de la naturaleza, se excluye la evidencia de que ciertas cosas solo se dan incluso en el hombre, en virtud de las leyes de la necesidad inorgánica. Mire, Perdón, María Ángeles, perdón. Salvador, ahí. lo que yo es verdad que esa frase así tal cual, yo tampoco no la entiendo. No sé, eso también es otro problema de traducción. Digamos que yo me fijé o pensé, bueno, la que viene a continuación es la que lo aclara, donde dice que al ser la división del trabajo entre las abejas una división biológica, el enjambre solo puede renovarse biológicamente. O sea, digamos, ahí está diciendo, no es que no pueda cambiar las formas de organización, pero que dependerá de esto, pues cómo funciona la evolución, ¿no? Cambios aleatorios genéticos que determinen que entonces se comporten según su programa genético de otra forma. Mas no puede evolucionar desde la dominación por una reina hacia la democracia, estableciendo el distingo de lo que pasa en los asuntos sociales humanos, que sí ya no dependen de que el ser humano sufra ninguna mutación y se convierta en otra clase de homo no sé qué. De Por acuerdo. eso yo decía, ¿no? Que yo creía que la clase siguiente explicaba eso que quería decir, imagino. De acuerdo. Bueno, gracias, Antonio. Mire, un hombre de mucho ingenio me llamó una vez la atención sobre lo interesante que es el que no haya un solo ser animado en el cual sean impares los órganos de locomoción. Los números impares también se dan entre nosotros. Por ejemplo, tenemos una nariz, una boca, pero tenemos 2 pies y no hallará usted ningún ser animado que tenga 3 o 5 patas, sino que todos tienen 2, 4, 8 o 10. Hecho que guarda relación con las leyes físicas del movimiento, las cuales se han impuesto en los seres vivos en esta forma. ¿Debo llamar antropología a esto? A mi entender, sería una extensión desmedida del asunto. Creo que la acentuación del enfoque antropológico obedece a una actitud que yo considero correcta y progresiva, a saber,
la de que haya surgido la duda acerca de lo que pueda ser la llamada ciencia de la psicología. La psicología ha aislado determinadas formas de expresión del hombre, sin darse cuenta de que toda forma de expresión humana es el resultado de una doble causalidad, a saber, algo condicionado en primer lugar por la estructura fisiológica del hombre y el efecto de estas fuerzas fisiológicas, y en segundo lugar por su reacción ante el acontecer social. En psicología, ello cobra una expresión uniforme. Si digo, por ejemplo, que un olor me repugna, ello ya no es puramente psicológico, puesto que, como usted sabe, los olores están sometidos en gran medida a las modas. Además, la manera de reaccionar las personas ante determinados olores es sumamente social. Puede que no sea este un buen ejemplo, pero lo que con ello quiero decir es que no existen reacciones de las llamadas psicológicas que no sean al propio tiempo e inseparablemente fisiológicos y sociales. No creo que esté excluido el que con el tiempo se desarrolle una ciencia antropológica concentrada sobre la interacción de estos dos componentes. Sin embargo, es ilusorio pensar que con ello vaya a resolverse problemas esenciales de la evolución social, ya que la evolución social, pese a estar ligada al hombre, discurre sobre la base de leyes propias de la economía. Y por retornar al ejemplo de antes, siento gran curiosidad por la manera en que pudiera averiguarse antropológicamente el discurso de la tasa de beneficio. Koffler, yo creo que aquí podríamos discutir eternamente. Señor Lukács, le doy mil gracias por la paciencia mostrada. Tampoco han discutido tanto, ¿no? Pero sin embargo él dice que han discutido eternamente. Es decir, como si hubiera aquí metido alguien una tijera en una cinta, ¿no? Han hecho una... Bueno, no lo sé. Y bueno, perdón, yo hubiera estado tentado de volver a reprocharle a Lukács, desde mi punto de vista, que ligue, cuando le preguntan por la cuestión de la ontología y la antropología, que ligue la ontología a la necesidad natural o a las leyes de la necesidad inorgánica, como si la cuestión social se pudiera limitar a la antropología y la ontología nos viniera por este otro lado. Em, pero bueno, siendo así, quizás también me parece que no había percibido o no me había dado cuenta, no había entendido, que parece cuando habla de esta doble causalidad entre lo social y lo biológico, lo presenta como dice como una interrelación entre dos puntos de fuga que no acaban nunca de entenderse. También dice, creo, relaciones independientes. No creo que lo considere como dos factores, sino como algo que está perpetuamente ligado y al mismo tiempo en evolución. Y bueno, quizás esto no lo había percibido y me parece que, al menos me parece que tiene sentido. No lo sé. Yo creo que va por ahí, ¿eh? O sea, pero al meter la naturaleza constantemente como un factum, eh, no solamente... Bueno, lo dejamos aquí. No, ya está, porque sería irnos... sí, yo también estoy de acuerdo. A mí, en todo caso, las palabras finales de Lukács, de este párrafo, también me parecen un poco sorprendentes, ¿no? Porque aquí lo que dice es, y por retornar al ejemplo de antes, siento gran curiosidad por la manera en que pudiera averiguarse antropológicamente el discurso de la tasa de beneficio. Ahí yo también me quedo así, ¿no? No sé exactamente a qué se está refiriendo. Exactamente. Parece que le plantea un nuevo programa de investigación, ¿no? Es decir, Sí. teníamos que mirar eso, ¿no? Yo sí Hay que hacer sé eso que no hemos hecho, ¿no? Yo sí que cuando he leído antropólogos siempre me ha dado la impresión de que la antropología establece un modelo fijo sobre la cultura estudiada, las antropologías académicas, ¿no? Y que parece un absoluto convencionalismo, ¿no? O sea que hace una buena, yo qué sé, la circulación de los bienes en la cultura tal o la aparición del gran hombre, o sea, mm, y nunca hacen una referencia a que hay que comer, vaya, y que hay que metabolizar con la naturaleza, ¿no?
Yo en esto, esta crítica es así puntualizada, me parece bien, pero las frases estas de Lucas cabrían preguntarle, bueno, ¿qué quiere usted decir cuando dice eso, no? No sé. ¿Me permitís una postilla? Y yo es que me pasa como a Salvador. A veces oigo a Lukács y da unos saltos ideológicos, unos saltos de expresión que no entiendo. Muchas cosas no las entiendo. Y no sé por dónde, qué es lo que quiere decir exactamente. Quizás no me he atrevido a hablar porque a lo mejor es ignorancia mía, pero por ejemplo, eso, formas supremas de la ciencia, ¿qué quiere decir con eso? Y yo no lo sé. Y a veces da saltos, digamos, lógicos que no sé, que están por Sí, justificar, me parece a sí. mí, pero en fin, Con, no con lo sé. independencia de que estuviéramos de acuerdo o en desacuerdo con el relleno, ahí falta relleno. Eh, Claro, es que es eso. eh, o sea, no sé, es como si hubieran hecho una poda, yo qué sé, ¿no? O sea, porque, claro, este señor sus ideas las tenía. Y era, Sí, entonces, está claro. dices, bueno, incluso a las malas, no estoy en absoluto de acuerdo con esta aclaración que ha hecho con este discurso, pero seguro que tiene que algo querría decir, ¿no? Y ocurre eso de repente, ocurren estos saltos. Sí, 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 yo estoy de acuerdo en esto. Aquí, esta es la sospecha, ¿no? Perdonad, para acabar con esto, ¿os parece que queda meridianamente claro? Bueno, claro no queda, pero vamos, ¿creéis que se puede extraer alguna conclusión al final de la diferencia que él establece para Lucas entre antropología y ontología? A mí me la parece, pero es verdad que como un poco en todo el texto tienes que ir extrayendo conclusiones y deduciendo, intuyendo lo que quiere decir. Por ejemplo, para mí, por en la última respuesta a esta, ¿no? De manera muy simplificada, parece que está diciendo, no, ontología hace referencia a, por así decirlo, cosas que son así porque son necesarias. Antropología ya sí que viene, es lo que hace referencia más al hombre, al ser humano social, a la sociedad, porque pone el ejemplo este de, y también supongo que hay que perdonarle que cuando uno habla de cosas que no son su especialidad, cuando da ejemplos siempre puede cometer errores. Esto, hombre, si se pone uno muy fino en biología, no es exactamente cierto esto de que en el reino animal la locomoción sea siempre vaya por extremidades pares. No es exactamente cierto. Eso depende de los fila, ¿no? En los grandes géneros en que se establece una simetría, sí, pero las estrellas de mar su locomoción es impar, ¿no? Tienen 5 brazos. Bueno, pero esto es lo de menos. Se sobreentiende que él está utilizando un ejemplo para decir en biología las cosas pues son como son y nosotros tenemos libertad para modificarlas, dependemos de unas leyes naturales, tal, tal, tal. Y entonces, claro, él no quiere, parece que quiere decir, no convirtamos eso en antropología, porque la antropología es otra cosa. Con lo cual, deduzco que cuando hable de ontología es que quiere decir que son unos asertos o unas tesis que él va a establecer de tipo general. Esta sensación que da aquí. Otra cosa es que en En otros las que se textos, en otras incluye, partes, en su las que se ontología. incluyen, en las que se incluyen cosas sociales. O sea, la ontología del ser social es el título de su libro, ¿no? O sea, Sí, el comunitarismo, por decirlo de una forma, digamos, desdoblada, por decirlo, aunque a lo mejor no le gusta, ¿no? El comunitarismo es una característica ontológica del ser humano, pero las desdibuja tanto, o sea, seguimos sin saber por qué, cuál es la causa última por la que él ha querido escribir una ontología, que Pero, pero un segundo. no acaba de soltar el hierro, ¿no? cuando se Sí, supone que es historicista su yo estoy ontología, de además, acuerdo. ¿no? Yo estoy, Es historicista, sí, histórico, ser social, ser histórico, ser tal. Pero ¿por pues, qué? Yo, pues yo sí, pienso, yo pienso, porque,
Cualquier otra opción que sería científica llevaría a que, o sea, él piensa, al decir ontología, creo, que el ser humano que no podemos pronosticar la acción, el futuro de la humanidad, sino que ha de surgir, el futuro siempre está surgiendo de la actividad inmediata. Esto es Aristóteles, de la- y de actividad inmediata en una situación concreta. Esto es Aristóteles, no es Lenin. Esto es la ética, de la cual siempre surgen incluso consecuencias imprevistas e incognoscibles. Por lo tanto, se trata de justificar la injustificabilidad teorética o sea, no caer en la utopía científica. La, Utopía, algo que es de futuro. Pues el socialismo es un utopos. Lo argumentamos científicamente. Pues no argumente usted los utopos. No argumente usted los utopos científicamente, porque la ciencia no puede argumentar científicamente lo inexistente y futuro. Yo creo que por aquí debajo van estas cosas. Vale, bueno, pero esto también, pues bueno, pues si no estáis de acuerdo, pues totalmente, o sea, puede No, parecer no, Joaquín, una arbitrariedad. Joaquín, pero yo creo que la pregunta que se hacía antes, Antonio, es muy pertinente porque yo no lo tengo claro. Él preguntaba, después de haber leído estas dos conversaciones, ¿tenemos clara diferencia entre ontología y antropología? Creo que esa es la pregunta que tú formulabas, Antonio, ¿no? Sí, Yo no, si puedes reproducir tu respuesta, porque yo no la tengo clara. Te lo agradecería. sí, sí. Mi respuesta es que intento deducir de las dos últimas, del texto este, de las dos últimas respuestas. Yendo a la penúltima, la que viene inmediatamente después de la pregunta, cuando habla usted de ontología, ¿no se refiere en realidad a la antropología? Le dice, no, pues creo que existen determinadas constelaciones ontológicas totalmente independientes de que haya seres humanos. Ah, vale. Entonces, parece querer estar diciendo, bueno, pues entonces la ontología es algo que además de incluir a los seres humanos, incluye a más cosas, otras clases de seres. Dice, por ejemplo, la posibilidad de que exista vida orgánica en otros planetas. Bueno, está haciendo una generalización, está abriendo el abanico. Deduzco que incluye dentro de la ontología también a la antropología. No sé si como momentos de la ontología o como es... Pero ¿cómo definiríamos entonces la ontología? ¿La ontología qué sería? El estudio del ser en general, sean seres humanos, sean no seres humanos, sean seres vivientes, seres no vivientes, o qué estamos diciendo cuando hablamos de ontología. Está por encima de la antropología, parece que sí, que es un continente que contiene la antropología, ¿de acuerdo? Vale. Parece. Entonces, ¿qué es la ontología? El estudio filosófico no científico del ser en general. Eso es la ontología. Eso nos había comentado en la primera conversación y aquí de alguna manera lo da por sentado. O sea que la ontología también interviene o se come el ámbito de lo inorgánico y de lo orgánico no humano. Y eso es algo que a mí me sigue resultando problemático en cierta manera. Pero parece que la idea Lukács está clara en este sentido. Luego nos explica a qué se refiere cuando habla de antropología Koffler, pero bueno, claramente Lukács está intentando, yo sí veo esto que dice Joaquín, Lukács está intentando defender una posición historicista, autoproductora sobre todo esto y que al mismo tiempo pueda dar cuenta de las dificultades de la evolución. O sea, yo creo que esto a mí me parece claro lo que está intentando Lukács. Pero entonces, para entender, cuando habla de ontología del ser social, también habría que distinguirlo de su proyecto de investigación, o como queramos llamarle, ontológico. Porque la ontología del ser social sería una parte de su ontología. Porque acabamos de comentar que la ontología no es solo del ser social, sino es del ser en general, ¿no? Estamos diciendo eso. Entonces, él tiene un proyecto filosófico en la cabeza, que no sé si tiene orígenes en Harman, en Aristóteles o en quién, por el cual a él le parece razonable una reflexión filosófica en torno a eso, el ser en general, que incluye ahí, pues no sé, desde seres vivos, no vivos, no sé qué incluir más.
no sé, planetas, lunas, yo qué sé, no sé. Y en la segunda pregunta, la última respuesta, es cuando parece querer decir, vale, y también dentro de una ontología social hay una parte que no es mera antropología, sino que son leyes naturales, como que tenemos 4 extremidades y no tenemos 3, y que eso, por poner el ejemplo así siempre que pone biológico, y eso no depende, por supuesto, de nuestros aspectos teleológicos o nuestra voluntad, sino que hay la parte natural que tenemos. Y ya está. Entonces, Antonio, lo que estás diciendo es que ya no la ontología, sino la ontología del ser social se diferencia de la antropología, en que la primera, la ontología del ser social, incluye leyes naturales que no incluiría la antropología. Esto es lo que yo diría, ciñéndome no a Lukács, sino a lo que he leído aquí en estas 2 respuestas. Esto es lo que yo me atrevería a decir. Lo único que yo sería capaz de decir leyendo estas 2 respuestas, no más. Lo que sí añade, o sea, el prólogo ese de Tertulian a los prolegómenos, al libro de los prolegómenos, ¿no? Que hay el prólogo que lo hemos publicado últimamente, al menos en Spymar, porque nos lo encontramos. Pero bueno, está en los prolegómenos. Y lo que dice, o sea, todos ellos, al fundamentar una ontología, y cuando digo todos ellos, Harman, y cuando digo todos ellos, Heidegger, y cuando digo todos ellos, todos están haciendo lo mismo que hace Suárez, parten de la vida cotidiana y la experiencia del mundo porque ¿dónde está el fundamento intelectual de la ontología? Uno diría, uy, habrá que ir a una máquina. No, la experiencia que nos genera la vida cotidiana, ¿no? Porque esa es la única manera. Es una nueva experiencia. Bueno, y esto es Hegel. Saber de la experiencia de la consciencia es el subtítulo de la fenomenología del espíritu, ¿no? Cada vez que la experiencia de nuestra actividad nos la recapacitamos, esta experiencia nos revela y hemos generado una nueva acción. Esta experiencia nos revela cosas desde las cuales tenemos que partir para ordenar intelectualmente el mundo. ¿Cuál es la propuesta experiencial de Suárez? Que experimentamos la libertad, ontología de la libertad. Disputatio 19, la leímos. ¿Cuál es la vida cotidiana? Hemos de ir a la vida cotidiana, la experiencia de la vida cotidiana, refunda. ¿Cuál es Heidegger? El ente que es capaz de pensar el ser, ¿no? Pero el ente que es capaz de pensar el ser es el que tiene Dasein, o sea, que tiene vida, experiencia, es existencia humana, existencia. Y es el único ente que es capaz de pensar el ser y que tiene existencia es el ser humano, ¿no? En su experiencia, todos ellos. Y Harman dice lo mismo, ¿no? Tenemos papa. Dice, ¿quién ha puesto esto? Yo. ¿Sí? ¿Quién? Sí. No lo sé, la fumata acaba de estar saliendo. Vale. Me han informado, me acaban de informar por aquí. Vale. Bueno, está bien. Habemos papam. Entonces, bueno, esto, o sea, cada mundo experiencial nos hace repensarlo todo. Pero Joaquín, un segundo. Si hablamos no de ontología del ser social, no hablo de eso, hablo de ontología, tal como hemos dicho antes, que más o menos acotaba el concepto. De parte de esa ontología no tenemos experiencia, no tenemos ninguna experiencia. Tenemos experiencia de lo que ocurre en Júpiter, en Saturno, de lo que ocurre en... No, Salvador, pero la ciencia es un producto de un mundo humano determinado. Eso no es negarle la eficacia, ¿eh? Pero, claro, o sea, la ciencia surge en el 17, ¿no? No hay que irnos a decir que los griegos, eso eran otras cosas. Lo cual no quiere decir que no fuera saber sustantivo. La Pero ciencia, es que, Joaquín, él cuando habla de ontología no habla de ciencia, él está hablando de una disciplina filosófica, claro, que se pero puede la amparar ciencia... en lo que crea conveniente, puede chupar de aquí, de allá, puede recoger de aquí, de lo que le dé la gana. Pero que su sí. objetivo, su objeto de conocimiento, su abstracción básica, tal como yo lo he entendido, sería hablar del ser en general. ¿Qué significa exactamente eso? Yo tampoco lo entiendo bien, pero lo formulo una frase que no entiendo. Pero de ese ser en general tenemos experiencia de algunos seres de ese ser general, pero no de todos. Yo no tengo experiencia, como he dicho antes, de seres que pueden existir, yo que sé, de saber dónde, en fin, no tengo ni idea.
No tengo ningún tipo de experiencia, ni ningún ser humano puede ser posiblemente tampoco, ¿no? Entonces, no sé. Así, dicho de entrada y para decirlo con claridad, a mí ese tipo de programa de investigación, esa ontología del ser en general, pues, me parece poco prudente, no sé cómo decirlo, me parece exagerada, me parece ibris, una exageración. Pretender algo que no es posible. Igual sí, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Pero sin embargo, los problemas ontológicos nos los estamos planteando. O sea, sería como Wittgenstein, ¿no? Aquello de lo que no se puede hablar. No, pero mire, es que hablamos. Es decir, ¿qué es el ser? Uno puede decir, el ser es una cuestión, o ¿cuál es el sentido de la vida? Hombre, eso es una cuestión científicamente irrelevante. Bueno, pero hablamos de... No tiene consistencia, pero son temas de ¿no? los que... Pero se entiende la frase, que se pueda formular o no, es otra cosa. Es decir, responder, el sentido de la vida de los seres humanos, hablamos de eso, no del sentido de la vida del ser en general. Si hablamos del sentido de la vida del ser humano, esté bien formulado o no la pregunta, la respuesta sea A o B, eso es otro tema, esa pregunta se entiende. La Pero pregunta se entiende. Salvador, ¿Tiene sentido la pregunta, sentido de la vida del ser en general? No lo sé. podrían ser dos polos cuya respuesta nunca terminará de darse tampoco. O sea, el misterio del ser en general, en cierto modo, también está en el ser humano. Eso es Heidegger. Pero es que en realidad, Claro. o sea, está aquí. El problema quizás es buscar una respuesta a ambos misterios. Es que Gerard me está enseñando a leer a Gerard me está enseñando a leer a Heidegger. Bueno, Salvador, más allá de esto, puede tener sentido, ¿no? No vamos a resolver con una respuesta cerrada ambos misterios, pero sí podemos considerarlos como tales. Y en eso ya hay un conocimiento que además va cambiando. Y, Salvador, ¿no piensas que se puede hablar de el ser como intento de, vamos a especular, de generalización de los conocimientos que tenemos sobre los seres que conocemos, sobre los entes que conocemos? Tú podrías decirme, pero eso es la biología, por ejemplo, ¿no? Bueno, y si entonces ya, pero claro, si le añadimos ya algún tipo de seres especiales como los seres, entonces claro, no es meramente biología. ¿No te parece que es verdad? No podemos hablar de los que no conocemos o de los que no tenemos posibilidad de conocer, pero ahora esto yo sé que resulta muy abstracto, ¿no? Muy lógico abstracto, sí, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puede haber esa No, pues, posibilidad, esa bueno, disciplina? ¿Por qué no puede? mi respuesta es que no lo sé, no sé responder a esa pregunta, por lo tanto no voy Ya. a decir una cosa por la otra. Pero en todo caso, quien defiende algo es quien tiene que argumentar. Yo no tengo que argumentar si es posible o no es posible. Los que creen que eso es posible, que es posible una ontología del ser en general, tienen que argumentar por qué es posible y qué conocimientos han aportado a ese objeto de conocimiento, ¿no? No soy yo el que yo puedo plantear dudas, críticas, lo que sea, pero no soy yo quien debo argumentarlo. Los que defienden eso es los que tienen que argumentar que eso es posible, que es una vía de conocimiento humana, y luego, en segundo lugar, no sé, si eso es un proyecto de investigación desde Harman o desde no sé quién poner ahí, pues sería bueno decir, mira, y hasta ahora hemos averiguado esto y esto, ¿no? ¿Qué hemos aportado? Pues, no sé, 30 cosas, 40 cosas. Entonces, no sé. De En momento mi el texto este no se ve. en mi opinión es un dar vueltas en torno a lo mismo, y lo mismo siempre es posibilidad o no posibilidad de que ese conocimiento tenga sentido o sea posible, ¿no? Pero no veo las aportaciones, ¿no? Pues el ser en general es, no sé, transfinito, por ejemplo. Acabo de inventar una chorrada, ¿no? No sé. El ser en general es plural y no sé qué más. No sé cómo decirlo. Bueno, perdona, disculpad. En todo caso, yo creo, para ponernos de acuerdo en el seminario, lo que está claro para nosotros es que ontología es una cosa, ontología del ser social es un subconjunto de la ontología. Sí. Y eso a su vez es diferente de la antropología. Estamos diciendo eso estamos de acuerdo todos, me imagino, ¿no? Sí, yo sí. Y él va a considerar que hay múltiples antropologías históricas al hilo de la fenomenología del espíritu. Cada praxis genera una antropología distinta, con unas necesidades distintas, e incluso el desarrollo histórico de las capacidades y facultades humanas que no son innatas. La inteligencia, el número no sería
un innato, un trascendental chomskiano, sino o un trascendental cartesiano, sino productos intelectuales desarrollados desde la actividad. Entonces habría distintas antropologías filosóficas a lo largo de la historia. Por decirlo, por irme a hacer una afirmación un poco más en esto, ¿no? Bien. Porque el ser humano es un devenir. Bueno, un ser y un devenir. No, un devenir solo no, un ser y un devenir. Un ser en devenir. Bueno, ¿queréis hacer alguna aportación más? Pues hay fumata blanca para la siguiente conversación. De acuerdo. Vale. Pues venga. Pues empezaríamos. ¿Alguien sabe el nombre del nuevo papa? No. Joaquín, no seas impaciente, que está saliendo el humo todavía, coño. Vale. Que me han dicho. Como os dije acaba- anoche, era absolutamente sospechosa de que toda la prensa dijera que 130 cardenales era excesivo, cuando las últimas dos cónclaves eran 115. Que tengo a Katy ahí. Tengo a Katy ahí. ¿Qué dices? Tengo a Katy ahí que se iba a ir a caminar. Iba a ir a caminarse y se ha quedado delante de la tele eclipsada porque ha visto que salía la fumata. Vale. Tarda un rato, ¿no? Hasta que tardará Sí. 1 hora o 2 o 3, no sé, hasta que salga ya. Quizás sí. Yo tengo Pero hay fumata más. una compañera que habla del italiano, la vía Pacha, no me acuerdo. Ella hablaba del italiano, no sé. ¿Parolín? No. Permitidme un segundo. Perdón. Yo tengo la máxima admiración posible por los cristianos, por el socialismo o colectivos afines, la máxima. A mí me cuesta entender que en Radio Nacional de España, creo que es ayer, antes de ayer y antes de ayer, hayan dedicado 40 minutos de un programa de 1 hora a hablar del tema. A mí eso me cuesta entenderlo. Hombre, es un tema importante de 2.200 millones de personas. Pero 40 minutos, día sí, día sí, día sí, en un país que no es confesional. No sé, a mí me cuesta, no sé, a lo mejor es que lo miro mal y no sé, pienso mal, pero a mí me parece una exageración, sinceramente. Sin quitar importancia, no estoy diciendo que no se diga nada, no estoy diciendo que no se informe, no estoy diciendo nada de eso, ¿eh? Pero puñeta. No sé. Quizás porque también Salvador, estos lo son ofrecen como un estos son espectáculo. prejuicios de ateos. Adiós. No lo sé, pero que me gustaría no tenerlos. Estos son prejuicios de ateos. Me gustaría que, más allá de que yo fuera ateo o no, me gustaría no tener prejuicios y ver eso de una forma razonable. Sinceramente. Tal vez no lo veo de una forma razonable. Hoy en las noticias han dado un espacio para los ateos, ¿eh? No, sí, eso a mí es verdad. Y justamente el señor que salía ha dicho, era de entre los que entrevistaban, de entre los no interesados, el más interesado, el que era de la asociación de no sé qué, de ateos y no sé qué, era el que reconocía la importancia civilizatoria o cultural del asunto y que le parecía, claro, para entender y ver, ¿no? de lo que hablamos. Yo tengo que decir que no escucho Radio Nacional ni Televisión Española. Solo la información me llega por los youtubers que busco en los canales alternativos, porque si no, no me enteraría de lo que pasa en Rusia. Bueno, en fin, estas cosas. Y... Yo lo escucho mientras hago la cena. Muy bien. A mí solo me sabe mal que cuando hablen de tonterías de tipo superficial y no hablen de lo que del trasfondo de las corrientes dentro de la Iglesia Católica, de la historia de la evolución de los últimos 20 o 30. A mí lo que me fastidia es que cuando hablen para hablar gilipolleces. Esto es lo no que le dediquen tiempo. Me gustaría que le dedicaran tiempo para ilustrarme en un mundo que me es bastante ajeno. Por razones familiares, ideológicas, y eso es justamente lo que me gustaría, que fueran más jugosos y más sustanciosos. O sea, que no, digamos, no les criticaría que dedicaran tiempo, sino que lo dediquen a las superficialidades estas, o bueno, tipo la película esta, no sé si habéis visto, El Cónclave, que es muy bien hecha y muy bien interpretada,
pero no deja de ser y al menos en el aspecto meramente de intentar describir o construir el ambiente que se puede llegar a vivir dentro de imaginarlo, reconstruirlo, darle color, forma, está muy bien, es extraordinaria, pero supongo que, hombre, incluso hasta cierto punto, si no lo habéis visto, el final es un pastiche, esto es un poco hecho a la moda woke y tal. Os recomiendo que la veáis porque es de muy buen ver. Pero este es el Bueno, problema. pero ayer toda la retransmisión fue eso, ¿eh? Ahora están ¿Verdad? pasando por la capilla que no vais a ver Vale, nunca, ustedes bueno, aprovechen, fíjese pues los frescos, dieron los autores de los frescos de la pues capilla que nunca ustedes van a ver pues no y que está es la mal eso, anterior. pero podrían hablar de cosas un poquito más Llevan la ropa sustanciosas. coral, hay excepción y el color, estuvieron hablando, y luego no todos, hay unas excepciones, no todos van con la capa coral, no sé qué, no sé cuánto, todo esto, ayer lo explicaron, mírese ustedes los techos, ahora pasan por aquí, no, fue una explicación que era la película, claro, pero la película en serio, esta vez de verdad, ¿no? Y era la película, sí. Además, incluso hicieron un cameo con la imagen que está vista en perspectiva desde arriba, se ven todos los cardenales, todos, la imagen aquella de los paraguas y eso, pues ayer hubo una imagen que era la copia de la película, o sea que sí, hicieron una retransmisión a lo grande. Sí. En fin. Bueno, Bueno, ¿hay fumata o no fumata? podemos pasar adelante con Sí. Nos hemos la ido, tercera nos hemos conversación. ido. Es muy importante esta conversación, la que viene, Sí, yo creo, vaya. pues sí. Bueno, pues es la tercera conversación de Lukács, esta vez con Wolfgang Abendroth, y lleva por título Ideas básicas para una política científicamente fundamentada. Sacristán tradujo a Abendroth. No sé qué libro de sociedad, no recuerdo qué libro de Abendroth, pero lo tradujo. Sociedad antagónica, no sé qué. Estaba en teoría y realidad. Sociedad antagónica y sí. Bueno, Era una de las colecciones que dirigía Sacristán. sí. Por el Jacobo Muñoz en este caso. Vale. Abendroth dice, señor Lukács, ayer nos explicó usted que en la evolución de la sociedad industrial moderna, correspondiente al capitalismo tardío, la diferencia esencial con respecto al periodo anterior radica en el hecho de que el problema crucial del antagonismo de las clases no es ya la plusvalía absoluta, sino la relativa. No necesito indicar ya las causas. Asimismo, sacó usted en consecuencia que el problema de la lucha por el progreso se ha desplazado en el sentido de convertirse en una lucha por un ocio libre, no manipulado en el problema, en fin, de la utilizabilidad de la jornada de trabajo reducida. Esto me parece muy convincente y acertado, a pesar de que en los países de capitalismo tardío todavía sigue desempeñando su papel el problema de la lucha por una elevación de los salarios, pudiendo pasar al primer plano en los momentos de recesión. Pues bien, se plantean con ello una serie de problemas, los cuales no estoy siquiera convencido que valoremos de modo diferente. De todas formas, quizá debiéramos llegar a una formulación clara. Como usted sabe, la ciencia sociológica burguesa que domina el terreno y aún la neopositivista sacan de la observación de los fenómenos externos de esta problemática la conclusión de que, en el fondo, el problema de la lucha de clases está liquidada y ha perdido actualidad, dado que para ellos la lucha de clases no fue más que una lucha por la plusvalía absoluta. Suponen así que, a resultas de ello, desaparece también la clase trabajadora, engrosada por varias capas más sobre todos los empleados, como sujeto de la lucha por el progreso. ¿Comparte usted tal convicción? Lukács. Ciertamente no. En primer lugar, creo que si se considera la situación de la clase trabajadora actual, el análisis objetivo nos demuestra que tal idea es totalmente errada. En la clase trabajadora del mundo entero se observa sin duda un retroceso de la conciencia. Tal retroceso de la conciencia, la decadencia del factor subjetivo, halla su más exacta expresión a escala mundial en la socialdemocracia, la cual no solo se enfrenta, como en 1917, al socialismo,
sino que se sitúa ahora por completo en el terreno de la democracia manipulada, hasta tal punto que resulta difícil hoy distinguir en Alemania el discurso de un socialdemócrata del de un miembro de la democracia cristiana. A mí No aquí hay un sé, aspecto que me llama la atención, ¿eh? Cuando hablaríamos de la clase trabajadora del mundo entero. En la clase trabajadora del mundo entero, estamos hablando del año 66, se observa sin duda un retroceso en la conciencia. No lo sé, sinceramente. Si pienso en la clase trabajadora de Chile o de otros países, en aquellos momentos yo diría que no, más bien, ¿no? Me parece, ¿no? Mm. Si pensamos en países, digamos, de África que estaban en procesos de descolonización, yo creo que tampoco, ¿no? Si El pensamos en ejemplo que China, pones, pues el ejemplo que pones es es europeo, al europeo. sí, final, ¿no? O sí, sí, sea, es sí, Alemania como gran... sí, sí. ¿No? Pero antes ha dicho eso, ¿no? Sí, 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 sí. No se trata, pues, solo de su enfrentamiento con el socialismo, sino del abandono de toda idea seria de democracia. Los problemas de una democratización social, esto es, verdadera, de una evolución hacia la democracia, apenas cuentan ya para el SPD, Partido Socialdemócrata Alemán. Ello se advierte desde la legislación de excepción hasta los debates sobre la situación militar. Los problemas de la democracia verdadera, que algunos viejos socialdemócratas defendieran con gran energía, recuerde usted, por ejemplo, la actitud adoptada por Joguès en tiempos de proceso Dreyfus, han desaparecido casi por completo. De cualquier manera, está claro que con ello no ha cesado la lucha de clases económica, y tiene un interés sintomático el que, por lo general, los sindicatos o parte de ellos se hallen a la izquierda del Partido Socialdemócrata, cosa que en los movimientos anteriores jamás había sucedido. Así pues, la idea de que la clase obrera ha dejado de ser un vehículo de la lucha contra las formas capitalistas de la explotación es falsa. Se puede decir a lo sumo que a este respecto hemos venido a parar a una especie de seno de ola de esta conciencia, pero estas situaciones siempre cambian. Al mismo tiempo, no hay duda de que con el problema del ocio y su empleo han pasado a primer término problemas totalmente nuevos. Las anteriores luchas por la libertad perseguían tan solo la consecución de una jornada laboral que permitiese al trabajador una vida en cierto modo humana. Hoy se trata de algo muy diverso. A causa de la reducción de la jornada laboral, se da efectivamente un margen que permitiría al tiempo libre tornarse en actividad satisfactoria. Pero el capitalismo actual hace cuanto puede por impedir esto. Y no ya por razones ideológicas, sino sencillamente por el hecho de que la venta manipulada que se practica en la industria de bienes de consumo está necesariamente ligada a una ideología conformista del placer. Una cosa, hay que recordar esto que acaba de decir, de que por una parte se pierde la conciencia y por otra parte, sin embargo, hace la petición de principio de que esto es el seno de una ola y va a continuar, bueno, eso dices que, a ver, oiga, porque luego va a decir algunas otras cosas, que hay que generar un movimiento desde el principio. Y esas cosas no, no es tanto todo el mundo bueno, ¿no? O sea, se pierde la conciencia, pero hay una lucha, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, estamos en eso ahora, lo recuperaremos después. Luego va a decir cosas que son bastante más duras y más, no tanto en fin. Me parece muy pretextual esto que ha dicho, ¿no? Vamos a ver, lo tendremos que tener en cuenta, porque yo creo que lo va a corregir poniendo las peras a cuarto al mundo emergente. ¿Eh? Pero en todo caso, Me esto que vais a dice sobre... perdonar, pero voy a salir, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Venga, Hasta hasta luego. luego. Dios. Hasta luego. Chao. En todo Perdón. caso, esto que dice sobre la clase, digamos, obrera de la Europa occidental, lo dice 2 años antes de lo que pasó en Francia, ¿no? Cuando se produjo Pues, la gran huelga obrera francesa, ¿no? Lo digo para que lo tengamos en cuenta, ¿no? No sí, tiene que ser sí, un previsor de nada, simplemente constato que lo que dice, pues, Pero Salvador, en este pero, sentido también Perdón. anticipa, perdón, Antonio, anticipa muy bien todo lo que dice Pasolini sobre el conformismo de la revolución sexual. O sea que
digamos, a priori ya está hablando de cosas que también van a explotar en el Mayo francés, etcétera, y posteriormente, y él lo está situando muy bien. Precisamente, bueno, todo esto está ahí, todo esto. Pero es que incluso la huelga general francesa, yendo al programa de la Unidad Popular Francesa, que es el que se articula después, a socialismo por el coche utilitario, al socialismo a través de las vacaciones en Cancún. ¿Eh? O sea, este es a la cumbre por las faldas. Bueno, al socialismo a través de Ryanair o sea, este es el problema. Yo sí que creo que, bueno, lo que decía, bueno, claro, el mundo italiano es distinto, ¿no? Gerard acaba de decirlo, Pasolini, y yo creo que una persona a la que tuve que aprender a respetar lo dice en el 78, que es Berlinguer, cuando dice que austeridad, alternativa de civilización, el intento de juntar fuerzas que generen una alternativa civilizatoria, en fin, este es... y austeridad, austeridad. Es decir, al socialismo por la sociedad de consumo no se va. Ten en cuenta también, Salvador, que las conversaciones son del año 66, me parece, ¿no? Final. Sí, del O sea, 66. o sea, que incluso ese repunte del 68, aún que podría decir, podría hasta pensar en España a finales de los 60 o primeros 70, si se hubiera, ¿no? Pero quizás eso también. ¿Eh? A mi entender, aquí se plantean problemas enteramente nuevos que no solo surgen de modo inmediato de la estructura económica del mundo, antes bien ponen de manifiesto la necesidad de la transición al socialismo y constituyen un factor cualitativamente nuevo en la evolución. Fundamento de todo movimiento económico y social son siempre los asertos teleológicos individuales de los humanos. No importa, como primera providencia, el que se trate de asertos económicos, científicos o morales. Se trata siempre de un aserto teleológico concebido como ideal que solo se hace verdaderamente aserto cuando se intenta convertirlo en praxis dentro de la realidad material. Ahora bien, como oportunamente señalaba Marx, la estructura general de cada sociedad concreta ha nacido a espaldas de los hombres. Ello significa que las formas de vida, ya sean las de la polis, las del feudalismo o las del capitalismo, les han sido dictadas al hombre a partir de la evolución económica. En sus asertos teleológicos, los hombres han reaccionado, pues, contra ello. En los planteamientos del empleo de los ratos de ocio que hoy se nos presentan, vemos por primera vez formulado el problema de que la economía es incapaz de dictar el contenido de las aserciones teleológicas, las cuales han de decidir los hombres por sí solos. O sea, fijémonos que en este texto, asertos teleológicos y praxeología, él ha liquidado lo de los modos de producción generados por unas fuerzas productivas. O sea, la explicación histórica es distinta. ¿Eh? Nuestras fuerzas productivas que su acumulación generan nuevos modos de producción. Surgen, las distintas sociedades o modos de producción surgen de la colusión de asertos teológicos prácticos de la gente a partir de lo anterior, ¿no? Eso es una explicación distinta, ¿no? Porque cuando habla de acepciones teleológicas se está refiriendo que a finalidades de los seres humanos. A eso se Posición está de, refiriendo. posición de fines, o sea, lo que yo quiero, ¿no? Sí. A mí también me cuesta entender este párrafo, porque lo encuentro, pues no sé qué calificativo poner, no sé, estructuralista o no sé muy bien cómo llamarlo. Dice, ello significa que las formas de vida, ya sean las de la polis, las del feudalismo o las del capitalismo, le han sido dictadas al hombre, no creadas por el ser humano, sino dictadas al hombre a Sí. partir de la evolución económica. ¿Dictadas por quién? ¿Quién dicta esas normas? Bueno, es la frase de Marx, eso de a espaldas de los hombres, que es del Capital. No, pero no sé, no.
Vale, yo Y por otra parte, interpreto. bueno, no sé si eso es consistente o no consistente con la afirmación de las asociaciones teleológicas, ¿no? No sé No, si es consistente o no, no. claro, claro, no. Evolución y praxeología no, claro, sí, es cierto. La palabra, bueno, es verdad. No sé. ¿Sí? Voy a mencionar algunos ejemplos. Se está formando ahora una gran industria del disco para difusión de la música. Pues bien, al manipulador le importa un comino el que alguien compre música de jazz o una sonata de Beethoven. Él no manipulará en el sentido de que solo se compre jazz, porque las estadísticas nos demuestran que también la música clásica produce bestsellers. En esta relación, pues, no se produce una manipulación dirigida hacia lo culturalmente peor. Son las personas quienes han de llegar a tomar decisiones relativamente autónomas. En el sentido amplio de la economía, ello implica que el socialismo supone, con respecto a las sociedades clasistas precedentes, una ventaja en el sentido de que el socialismo se presenta con la pretensión de someter toda la economía a asertos teleológicos, producto de la responsabilidad humana. Es este un momento radicalmente nuevo en la historia, y no ha de causar asombro el que a las gentes, tras haberse acostumbrado durante siglos a una estructura diferente, les cueste trabajo pasar a esta nueva evolución, tanto más cuanto que existen formas de transición sumamente seductoras, las cuales son desde un punto de vista económico muy capaces de rendimiento. Pero, Mientras se mantiene... ¿a qué formas de transición se refiere? Cuando dice formas de transición sumamente seductoras, ¿a qué se está refiriendo? Yo creo que aquí está hablando de los países socialistas. O sea, todavía no había habido la catástrofe de Checoslovaquia del 68. O sea, todavía me da que él piensa en que esas sociedades tienen alguna, la húngara, me da la impresión de que se refiere a ellas, no a la Europa capitalista. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Me parece que es claro, que es así, que es eso lo que quiere decir. Vale. Me parece que es Sí, sí. clarísimo. Vaya, yo no he conseguido entenderlo de otra manera, acertado o no, o lo que sea, pero está diciendo que en el socialismo es posible que la economía esté al servicio de, no que sea Sí. una actividad con un contenido manipulativo como tiene el capitalismo avanzado, etcétera, etcétera, ¿no? Con el ejemplo ese que da de la posibilidad de elección entre tal. Y además son las sociedades socialistas que Sí, él piensa que existen, ¿no? O sea, sí, esas, las que hay, ¿no? Pienso. sí. Pero esto a lo mejor me voy demasiado de... Bueno, es lo mismo. Lo Y a dejo. mí también me ha sorprendido antes, me atrevo a decirlo, su mirada ingenua sobre los manipuladores de los gustos musicales, ¿no? Dice, al manipulador le importa un comino el que alguien compre música de jazz o una sonata de Beethoven. Bueno, no de que le importe un comino, no lo sé, porque los manipuladores de música lo que creen son gustos musicales, ¿no? Y lo que han hecho, digamos, es que cierto tipo de músicas queden absolutamente marginadas y lo que rija sean otras cosas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del año 66 y tal vez entonces esos manipuladores de música no hacían tanto su trabajo, ¿no? Pero si lo miramos desde ahora, está claro, ¿no? Queda en el gusto, ¿no? Mientras se mantenga la plusvalía absoluta, la explotación inmediatamente identificable será, a excepción de las amenazas revolucionarias a que pueda estar sometida la sociedad capitalista, principio dominante para los capitalistas o grupos capitalistas aislados. En el momento en que, a causa de la plusvalía relativa, el consumo masivo ha llegado a constituir el problema central de la reproducción capitalista, surge dentro del capitalismo el interés por este consumo masivo y con ello lo que podríamos llamar un interés inmediatamente existente del capital global por un nivel de vida relativamente alto para las masas. Yo no afirmo que ello haya de imponerse sin más, pero si considera usted fenómenos como Roosevelt o en menor medida Kennedy, no cuesta trabajo establecer qué es lo que los diferencia de los otros.
no solo son representantes de determinados grupos capitalistas, sino que intentan imponer los intereses del capital global. Como es natural, ello ni está meditado a fondo teóricamente ni puesto en práctica de manera consecuente. Quería decir que en todas estas cosas, en el aspecto de la relación del hombre individual con su base económica y con las consecuencias ideológicas de esta situación, nos hallamos ahora en una fase de transición. El marxismo, por culpa del largo periodo de dominación del estalinismo y asimismo a causa del retroceso que esta evolución determinó también sobre el mundo capitalista, no tiene aún capacidad para responder con argumentos claros de base científica a todas las cuestiones planteadas por esta nueva fase. Los marxistas nos encontramos hoy ante la tarea de elaborar teóricamente estos nuevos problemas de la sociedad y de intentar extraer de este trabajo teórico nuevos puntos de referencia para tales respuestas. Bueno, simplemente un pequeño detalle, ¿no? A mí también me sorprende que diga Lukács, siendo Lukács, dice, no tiene aún capacidad para responder con argumentos claros de base científica. Bueno, que es curioso, ¿no? Que Lukács, bueno, haga esa apelación, ¿no? Argumentos claros de base científica, ¿no? Bueno, Scarponi Pero, decía... perdón, Joaquín, Salvador, ¿te parece raro porque diga que el marxismo no tiene respuestas o por el adjetivo o respuestas de tipo científico? Lo dices... porque un pensador filosófico como Lukács ponga referencia a eso, hable de base científica, bueno, se me parece... Vale. Yo no estoy en desacuerdo, Vale. Yo no estoy en desacuerdo, simplemente que me parece curioso en su caso, ¿no? Simplemente. Vale. Bueno, Scarponi decía que Lukács hubiera querido reescribir el Capital. O sea, Scarponi lo dice en el prólogo italiano a la ontología del ser social, que Lukács seguramente hubiera querido escribir el libro 2, dice. No lo sé. Bueno, tenía varios proyectos en mente y ya sabía que se estaba muriendo. Entonces, o la ontología, o la ética, o reescribir el Capital, o sus memorias, que se las debía, era una promesa que había hecho a su mujer. Entonces, se hace la ontología, ¿no? Pero sí. Pero si eso es así, no es el estalinismo el que nos ha parado, ¿no? Si hay que reescribir el Capital, es una cosa más allá del estalinismo, ¿no? El revisionismo que propone, o sea, no hay que hacer, no, o sea, pues no, está usted diciendo más cosas, ¿no? Bueno, permitidme. Salvador. No, que otro párrafo que a mí también me ha parecido sorprendente, no es que esté en desacuerdo, me ha parecido sorprendente, es cuando habla de Kennedy y de Roosevelt, ¿no? Yo no afirmo que ello haya de imponerse sin más, pero si considera usted fenómenos como Roosevelt o en menor medida Kennedy, me cuesta trabajo establecer qué es lo que los diferencia de los otros. No solo son representantes de determinados grupos capitalistas, sino que intentan imponer los intereses del gran capital o del capital global. Y habla de Roosevelt y de Kennedy, ¿no? Curioso, ¿no? No sé. Porque si tuviese que pensar yo en otros presidentes políticos norteamericanos que representasen más bien el capital global, pues yo no hubiera pensado en Roosevelt o en Kennedy, por ejemplo. Bueno, en Kennedy sí, pero no en Roosevelt, ¿no? Que tal vez sí, no digo nada. A mí me ha sorprendido especialmente que haga referencia a esos dos presidentes. Nada más. Me hace caso. Bueno, me sorprende porque Roosevelt es de los más presentables desde mi punto de vista, ¿no? No sé el peor de ellos, ni muchísimo menos. Pero yo creo que los menciona justamente porque habla de ese tipo de capitalismo nuevo que encuentra interesante que las masas tengan un nivel de vida alto. Bueno, yo creo que lo está vinculando a eso, bueno, no al tipo de capitalista o de dirigente capitalista tradicional cuyo objetivo es machacar, oprimir y mantener en casi el hambre ¿no? Sino en ese tipo nuevo que entiende que el papel de incluso, bueno, sin entrar en más profundidad. Yo creo que lo dice por él. Me da la impresión de que lo menciona justamente que eso permite que haya dirigentes capitalistas progres, ¿no? Que en un momento, porque
está hablando todo el rato de que ya hemos superado, al menos en parte del mundo, la fase esa de la plusvalía absoluta, que ya hay una parte de la clase obrera, de los oprimidos del mundo, que no pasan hambre, no solo que no pasan hambre, sino que tienen coche, bienes y hasta una vida de lujo comparada con la de sus padres o abuelos. Entonces, ahí estaba la parte esta final que tú decías, ¿no, Salvador? Pero a mí lo que me llama la atención, yo creo que lo de eso de científico forma parte, bueno, de ese lenguaje de época y de esa manera a veces de adornarse queriendo decir una respuesta buena, de aquellas, hace falta un marxismo, vale, aunque luego él, su marxismo no sea cientifista, etc., etc., pero creo que esto es como un adorno, creo que no es lo esencial, pero lo esencial sí que es, pero digo que hasta nos cuesta darnos cuenta. Y es por eso que también nos cuesta entender eso que ha dicho antes de que la clase obrera estaba en horas bajas, incluso en esos años 60, desatendiendo, bueno, aún no había ocurrido lo de Salvador Allende, no había ocurrido las luchas en España al final del franquismo, pero bueno, había el auge, había ocurrido la Revolución Cubana, había el auge de los movimientos de liberación del tercer mundo, podría haber pensado en eso. Yo creo que él simplemente tiene la conciencia clara de que el impulso de 1917 se ha ido a tomar por saco y eso ha desaparecido de la faz de la Tierra. Y es que él está pensando en términos revolucionarios. Él está pensando en términos no de mejoras democráticas, de progreso político en el sentido de mayor democracia, como aquí en los años 70, ¿no? Una vez que se acaba el franquismo, que dicen las izquierdas, pues vamos a conseguir más espacios de libertad política, de libertad de expresión, de menos represión, de más espacios para el movimiento obrero, bla, 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 sino que lo que está pensando es que en cambiar el mundo, en acabar con el capitalismo. Y claro, hasta eso, hasta para nuestro sentido común un poquito, aún siendo comunistas o tal, casi que se nos pasa de época o no nos viene a la mente porque el sentido común nos impone que eso está tan fuera de la agenda del día, del lustro y de la década, y cuando llega un individuo que afirma eso, te sorprende, porque en realidad lo que está diciendo es que no, hace tiempo que ya no tenemos una manera de explicar o de proponer cosas que nos permita cambiar radicalmente el mundo, tal como lo tenemos a día de hoy. Yo creo que este es el meollo y el asunto de... Eso lo hizo en el 66, pero como tú acabas de decir, en el año 62, 4 años antes, o no sé, no me acuerdo si la Revolución Cubana, y en el año 49 Sí. la Revolución China. Es decir, Pero es las cosas cierto no que él, pintaban mal en aquellos momentos, no pintaban tan mal, ¿no? pero es cierto que él está diciendo que la Revolución Rusa está agotada. Lo va a decir a lo largo de de la charla, ¿no? Va a decir, estamos, mire usted, estamos no como en 1848, en el que había la gran revolución, el movimiento revolucionario había sufrido una gran derrota, pero sabíamos lo que teníamos que hacer, sino como en 1805 o en 1812, en 1815, después de la Revolución Francesa, cuando el modelo se ha agotado y no sabemos cómo hacer. Eso es el hilo de toda esta conversación es este. Eso quiere decir la fórmula sovietista no sirve. Quedó agotada. El mundo del capitalismo, de la plusvalía relativa, ha desbordado eso. Y no ha ocurrido ni el 68, ni Checoslovaquia, ni esto, ni lo otro. Pero él dice, es el mundo nuevo el mundo emergente del capitalismo, de la vida para la vida cotidiana, anula el modelo anterior de revolución, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en esta conversación. Creo, vaya. Abendroth, estoy de acuerdo, pero me parece que en este proceso hemos de atender particularmente a un punto que hace notablemente difícil nuestra situación. Mientras el problema de la lucha de clases se centró casi por completo en la lucha clasista por la plusvalía absoluta, la identidad de los intereses de la clase obrera con los intereses de la lucha contra el capitalismo perdón, y en pro de la reestructuración del capitalismo hacia una sociedad nueva estaba dado visiblemente para todo el mundo como experiencia casi inmediata. Pues bien, en la nueva situación, este carácter inmediato de la identidad no parece estar dado ya con la
con lo que la constitución de la conciencia de clase resulta enormemente dificultada. La dificultad mayor radica en que la manipulación del tiempo libre, la industria de bienes de consumo, por ejemplo, en el terreno de la literatura, determina una reducción constante de las posibilidades intelectuales de la inmensa mayoría de la población, lo cual se produce por el simple hecho de que el aumento de las rentas parece anunciar un aumento del beneficio sin que sea necesaria una conciencia manipuladora inmediatamente política por parte de los managers del capitalismo tardío. El móvil del beneficio que gobierna indefectiblemente a toda sociedad capitalista, incluida la del capitalismo tardío, obliga una y otra vez a una adaptación al nivel intelectual más bajo posible, más con ello también a la estabilización o incluso a la reducción subsiguiente de tal nivel. El periódico Bild Zeitung, editado por Springer, es un ejemplo típico. Así, pues este nivel, el más bajo posible, se estabiliza, o mejor aún, se sigue rebajando sin cesar el nivel intelectual de las masas. La reflexión de que hay que construir la sociedad sobre nuevas bases tiene como requisito previo la autonomía cultural. No cabe duda de que el obrero de finales del siglo pasado y comienzos de este no estaba, por ejemplo, tan sometido como el de hoy a esta presión de la industria de bienes de consumo. Tenía, en consecuencia, pese a una formación escolar inferior, mayores oportunidades de pensar por su cuenta que el obrero de nuestros días. Así, se dificulta la adquisición de una conciencia de clase. Mas los sindicatos deben conservar un rescoldo de mentalidad clasista si quieren subsistir. De ahí la necesidad... María Ángeles, perdón. Sí. Y perdón, pero aquí me parece que, de nuevo, Abendroth no está entendiendo lo que dice Lukács. Y tengo la sensación, bueno, él dice, ¿no? Lukács, cuando habla del caso del jazz y de Beethoven, que no sé si lo hace por referirse a Adorno, cuando decía, ¿no? Porque en esa época el jazz se veía como una música popular, muy inferior a la música clásica, etc. Lo que decía Lukács es que al capitalismo al final le importa un comino una cosa o la otra. Parece que Lukács también desprecia el jazz cuando dice esto, pero bueno, pero es igual, porque vemos constantemente, pues a veces música clásica en las películas, ¿no? Al servicio de cualquier objeto de consumo masivo, etcétera. Pero parece que Abendroth lo reduce a una cuestión de la conciencia como algo que tiene que ver con la formación intelectual, ¿no? En este sentido. Y creo que a Lukács no le interesa eso, porque no se trata de eso, sino de una autonomía cultural práctica en la relación cotidiana con el mundo, en el proyecto, etcétera, etcétera. No sé, me ha parecido percibirlo Sí, aquí, sí. que de nuevo no está entendiendo. Abendroth se marca 2 páginas y media. Sí, es muy larga la... Y, Sí, y le- sí. y lleva la contraria varias veces a lo que ha dicho antes Lukács, claro, sí, sí, eso es verdad, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. De ahí la necesidad de que comprendan que la lucha sindical solo es posible cuando es al mismo tiempo lucha cultural y cuando de vez en cuando se emprenda también la lucha política por la conservación de la libertad cultural. De ello deriva, en todos los países capitalistas, la nueva y peregrina tendencia consistente en que, por lo común, el movimiento sindical es más radical que aquellos partidos políticos que antes defendieron los intereses de los trabajadores, pero que, entre tanto, se han integrado en el sistema. Los partidos socialdemócratas se han degradado en el ínterin a la condición de instituciones que también aspiran a disponer de las masas en sentido manipulatorio y que administran políticamente el potencial de votos de las masas. También ellos intentan, al igual que la industria de bienes de consumo, apelar a ese nivel medio lo más bajo posible y estabilizarlo así en interés de sus propias manipulaciones. Por esta razón, la degradación de los partidos socialdemócratas, por ejemplo, la que se aprecia en la socialdemocracia alemana, se explica no ya por la traición consciente e inmediata de sus dirigentes, sino sencillamente en virtud de la situación expuesta.
El problema central es el saber cómo podremos desarrollar una conciencia crítica en tan complicada situación, pero difícilmente se logra claridad a través de la experiencia inmediata del obrero. Es preciso acudir a especialistas del proceso mental educados en el pensamiento abstracto, lo cual origina a su vez un fenómeno nuevo muy singular. En los países industrializados más avanzados alcanzan cada vez mayor trascendencia ciertos movimientos de intelectuales independientes que en su enfrentamiento crítico al poder estatal crecientemente autoritario y a la política imperialista y neocolonialista de su gobierno, pero sobre todo a la manipulación de la vida intelectual, intentan fomentar las tradiciones democráticas y humanitarias. En los Estados Unidos, esto se hace patente en la rebelión de los estudiantes y universitarios jóvenes que han tomado partido a favor de los derechos cívicos de las gentes de color y contra la política vietnamita del gobierno. En la República Federal Alemana, país de estructura económica más similar a los Estados Unidos, los estudiantes socialistas y ciertos escritores y profesores demócratas han asumido una función semejante. Mas es patente la falta de conexión con la única clase con potencialidad para cambiar realmente la situación, esto es, los trabajadores. Los intelectuales críticos solo podrán conseguir algo cuando puedan volver a movilizar a esta clase que abarca la gran mayoría de la población contra la poderosa combinación de los managers de la economía y del Estado. La resolución de este problema habrá de demostrar si el llamado mundo occidental tiene o no un futuro humanitario. Mas, ¿serán capaces los intelectuales críticos de solucionar tal problema? La clase obrera de los Estados Unidos y de la República Federal Alemana permanece en su mayoría en un estado letárgico. Su conciencia continúa siendo manipulada. Mientras no se produzca un estancamiento o una recesión en la vida económica que resquebrajen el mito del bienestar social aparente, difícilmente surgirán indicios espontáneos de nuevas formas de lucha de clases y de forcejeo contra la manipulación intelectual y la inhumanidad. Así es como los intelectuales aislados con bastante frecuencia corren el riesgo de perder la paciencia y de acabar aislándose por completo a causa de un subjetivismo ficticiamente radical. Y antes de que análisis precisos de la situación, la madurez intelectual y la transformación de la situación económica les proporcionen la ocasión histórica de recuperar a los trabajadores para la lucha por su misión histórica. ¿No puede desembocar esto en una situación sin salida? Lukács. Queda claro el modelo político del tipo este, ¿no? Ya dentro. ¿No? Yo creo que no hace falta ni comentarlo, se explica perfectamente. Piensa que hace falta una élite intelectual, un partido de vanguardia exterior que movilice. ¿No? Parece, vamos, negro sobre blanco, ¿no? A ver, y el concepto de clase como un concepto económico. Por ejemplo, Thompson no diría eso. Clase existe no cuando se atribuye clase a... cuando clase es clase política, políticamente hablando, clase no es sociología o economía, los asalariados, sino clase existe cuando hay una organización de masas que lucha y se autoconstituye en clase, ¿no? O sea, este sería... Y la simplificación esa de que solo el hambre o la crisis económica o la desesperación es la que va a hacer movilizar. Sí, claro, que luego, como dice el mismo Thompson, pues no, ¿no? Dice, más jodidos estaban los irlandeses en la hambruna y no se organizaron. Y se metían en casa, se tapiaban y se morían. O sea, o los hindúes, ¿no? O sea, claro, Thompson que siempre ha peleado en estos... Bueno, o sea, aquí tenemos un socialdemócrata, un modelo socialdemócrata clásico. Leninista incluso. Bueno, porque Lenin era un socialdemócrata honesto, claro. Sí, sí, y tanto. Sí, sí. Lukács, permítame que conteste ya, pues ha planteado tal cantidad de problemas que resulta difícil concentrarlos. No soy por lo general partidario de las analogías. Sin embargo, existen situaciones sociales en las cuales se repiten ciertos puntos, si no en sus detalles, sí al menos en lo que afecta a sus problemas estratégicos. En una de las sesiones precedentes dije ya
que a mi entender, la situación en que nos encontramos no nos permite corregir los posibles errores a los auténticos errores de los años 20 y edificar acto seguido cualquier cosa sobre ello. Antes bien, nos hallamos en un punto de partida muy primitivo en el cual se dan mutatis mutandis movimientos de rebeldía que presentan ciertas analogías sociales con los movimientos antimaquinistas. ¿Qué nos interesa aquí de la teoría? A ver, es interesante que él siempre habla del estalinismo, pero en los años 20 no es el estalinismo. Y si coloca errores en los años 20, no es el estalinismo. Hubiera sido interesante, ¿no? Que explicara a qué se refiere por los Los errores errores. de los años 20. Eh, a mí se me ocurriría, pero no lo dice él, ni puedo pensar que lo dijera. La forma de constituir la Comintern eh, reductiva, en destacamento, no, o sea, como el fracaso de la Comintern, que el mismo Lenin dice después, fue un proyecto tan ruso que solo lo entendíamos nosotros. Bueno, vale, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Pero los errores de los años 20, vale. ¿Qué nos interesa aquí de la teoría? Dice usted, y con mucha razón, que las inclinaciones revolucionarias de la clase obrera eran en tiempos de la plusvalía absoluta mucho más acusadas que hoy. Es correcto, pero las teorías revolucionarias, remontándose al propio Marx, tampoco brotaron directamente entonces de las luchas de clases de la clase obrera. Y Esto es otro Lenin, toque. Esto es un toque muy interesante. Y Lenin, partiendo de un pasaje de Kautsky, comprobó certeramente que la teoría de la revolución había sido plantada desde fuera en el seno del movimiento obrero. A ver, él cita. ¿Quién citó antes a Jaurès? Él, ¿verdad? Él Él. mismo. A ver, el debate de Jaurès, o sea, toda la socialdemocracia alemana, Kautsky, condena a Jaurès por ser defensor de una democracia burguesa. Y Jaurès salva la República Francesa de un golpe de Estado, instrumentalizando el proceso de Dreyfus y organizando una gran movilización. Eso era considerado por los alemanes, los economistas de piedra picada, que esa juntara pequeños burgueses y no sé qué, y una república burguesa, era salvar una república burguesa. Bueno, este es un debate que él sabe, que él sabe, ¿eh? Ha citado a Jaurès y él sabe de la diferencia de ese socialismo republicano francés muy conectado con las tradiciones revolucionarias de masas francesas, ¿no? Y no el economicismo. En nuestra opinión, la importancia de esta determinación desde fuera tiene hoy cuando la situación objetiva es en múltiples aspectos mucho más desfavorable de lo que fuera en el capitalismo temprano, una significación extraordinariamente acrecentada. No cabe más solución que introducir la conciencia de clase desde fuera en el seno de la clase obrera. Vamos a ver, aquí también hay un planteamiento de conciencia exterior, ¿eh? Pero vamos a ver cómo lo situará él. Y creo que la inteligencia actual, la intelectualidad radical, se ve ante la magna tarea de elaborar y hacer cristalizar los principios y los métodos. Hablo por el momento de principios, no de eslogans, que habrán de surgir de los principios. A ello se suma, a mi parecer, otro punto importante que todavía infravaloramos, acaso por culpa de ciertos residuos que no han sido eliminados, a saber, el hecho de que la distinción precisa entre proletario a secas y proletario de cuello blanco se halla en vías de desaparición, al menos desde el punto de vista económico objetivo. Un factor me parece aquí especialmente interesante, el que antes de las crisis y de las guerras mundiales, el capitalismo contaba con una base extraordinariamente amplia, constituida por un estrato de rentistas con una fortuna que oscilaba, pongamos por caso, entre los 200.000 y los 600.000 o 700.000 marcos. Entonces había una extensa capa de intelectuales, sobre todo universitarios, procedentes del susodicho estrato, que vivían con independencia material gracias a esas rentas. Ello constituía, desde el punto de vista económico, el fundamento social de la intelectualidad libre de Mannheim.
Ahora se ha producido la nueva situación de que en parte por la devaluación general del dinero y en parte por el papel siempre creciente de la intelectualidad dentro del marco del capitalismo manipulado, mucha gente renuncia a la capitalización de una renta y emplea ese dinero en la educación de sus hijos, de modo que esta capa inferior de los que viven de las rentas se está extinguiendo. No digo que no exista ya, pero en líneas generales a la persona que antes era capaz de ahorrar, por ejemplo, 500.000 marcos, le resulta más importante repartir la totalidad de sus ingresos entre el consumo y la formación universitaria de los hijos. Efecto secundario muy importante de ello es, a mi entender, el que con este cambio se ha pasado de moda en Francia el sistema del hijo único. En Francia acusa hoy día un aumento demográfico muy superior al de antes, lo que quizás es debido a que el típico rentista a lo Maupassant se está extinguiendo. Esto implica, aunque todavía no llega a cobrar expresión biológica, que se da por lo que a su existencia social se refiere un cierto parentesco entre el trabajador asalariado y el empleado que vive de su salario. Bueno, lo del baby boom fue en aquella época, pero luego hemos vuelto al hijo único o al cero hijo. Al cero hijo ahora. Cero hijo, ¿no? Esta diferencia, que en los primeros tiempos del capitalismo constituía una gran diferencia, desaparece progresivamente en el aspecto económico. Y estoy convencido de que la desaparición de una diferencia en la condición social acaba tarde o temprano por determinar una transformación en la conciencia. Con ello, solo quiero insinuar que existan grandes diferencias en toda la estructura. Ya señaló Marx anteriormente que para llegar al capital es necesario un cierto nivel mínimo de valor. Esta frontera del capital, sin embargo, está sujeta a constante cambio. De ahí que la cuestión de si una persona vive de su capital o de un trabajo asalariado, entendido en un sentido muy amplio, adopte una forma diversa de la que antes se pensaba. Disculpad, yo tengo que irme. Es que Hasta luego. esta... Bueno, sí. De hecho, es que es larga. Ya son las 8, dejamos aquí el texto. Ya podemos falta un dejarlo minuto aquí. para las 8, paramos aquí. Sí. Sí, porque queda mucho texto. Su respuesta, evidentemente, ante la pregunta tan larga, es una respuesta muy larga también. Cierro la grabación, un momentito. Sí. Vale, entonces... Hasta luego, compañeros.